La lluvia aquella noche no solo golpeaba el tejado, la convertía en tambor, en sentencia. Bajo la cortina de agua un caballo relinchó como si entendiera que algo se quebraba, y un hombre apareció recortado por la luz de un relámpago, empapado hasta los huesos, con el sombrero hundido y una mirada que no buscaba compasión. Cuando cruzó el vallado del camino principal, la gente del pueblo cerró las ventanas y contuvo la respiración. Nadie dijo su nombre en voz alta, pero en pocos minutos, la suela de sus botas traería consecuencias que nadie en el rancho olvidaría. Aquel jinete dio la impresión de que nada volvería a ser seguro. Elisa apretó la carta contra el pecho como si fuera un talismán. La tinta estaba corrida en los bordes, manchada por unas lágrimas que no había permitido caer del todo. Había pasado la última noche en Filadelfia, empacando en silencio, encajando en una mochila una muda de ropa, un vestido que ya no le servía y el poco dinero que le quedaba. Había contado los pasos hasta la estación, había memorizado los rostros de los que le seguían cuando podía. La ciudad olía a carbón, a sudor y a la urgencia de escapar. Nunca pronunció la palabra que la había perseguido tanto tiempo. Para ella era un agujero sin nombre, lleno de voces que ordenaban y miradas que compraban. La carta que había escrito a un desconocido del oeste, un anuncio en papel donde alguien ofrecía trabajo en un rancho por protección y techo, era la última posibilidad escrita a mano, una opción que no sonaba ni a destino ni a aventura, sino a supervivencia. Subió al tren al amanecer, el vagón lleno de gente que se llevaba consigo historias de igual tamaño. El traqueteo sobre las vías era casi un consuelo. Cada salto parecía separarla un poco más de la ciudad, que la había reducido a números. A su lado, una mujer mayor le ofreció pan. Un chiquillo compartió una palabra amable sobre sus botas mojadas. Nadie preguntó demasiado, y eso fue otra forma de caricia. En el compartimento, Elisa dejó la carta doblada en la mesa, con una línea al final que decía, sin florituras: si aún necesitan mano, iré. Crescent Ridge la recibió con un viento cortante que olía a pino y tierra húmeda. Las montañas se recortaban contra un cielo que nunca era del todo azul. Eran costas duras que guardaban secretos. En la estación, bajo un alero que goteaba de forma obstinada, un hombre aguardaba con una postura que no buscaba conversación fácil. Caleb Rowan tenía la cara curtida por el sol y por soledades prolongadas. Había aprendido a medir su palabra como quien maneja una cuerda tensa. Cuando el tren chirrió y se fue, Elisa se levantó con la maleta en una mano y la carta en la otra y se acercó. Fue él quien abrió primero la boca, con la voz que parecía provenir de la tierra misma. «Eres Elisa», dijo. «He leído tu carta». Ella le ofreció la mano casi por impulso, y su piel, áspera y cálida, le dijo más que cualquier promesa. El primer acuerdo fue pragmático y corto. En la pensión del valle, una estancia con mesas robustas y un fuego que olía a pan y a cuero, Caleb expuso los términos con honestidad. Trabajo a cambio de techo, aprendizaje a cambio de protección. No escondió que el rancho necesitaba manos y que él, a pesar de su buena voluntad, no tenía sosiego para atenciones delicadas. Elisa, por su parte, explicó sin dramatismo su necesidad de partir de Filadelfia. No entró en detalles que la humillaran. Era una mujer que sabía que los oídos no siempre querían cargar historias ajenas. La comida fue simple: sopa espesa, pan crujiente, manzanas. Caleb sacó de su bolsillo la carta que había recibido con su nombre y la estudió con la misma seriedad con que se mira un mapa. En un gesto que a otros les habría parecido impulsivo, él puso su anillo de compromiso, una cuerda de metal que había pertenecido a su madre y que no tenía más valor que el recuerdo, sobre la mesa. «No sé a los de romance por aquí», dijo, «pero si quieres seguridad legal, podemos formalizar esto rápido, no por ley, sino por interés mutuo. Comida para ti, ayuda para mí, trabajo para ambos, sin promesas huecas, sin cadenas, solo reglas claras». Elisa miró el anillo, su reflejo en la mesa, la sombra de ella misma debajo de la mesa. Pudo sentir la bisagra de su vida cerrándose en un sentido y abriéndose en otro. La oferta no olía a salvación, olía a negociación honesta, y eso le bastó. «Acepto», contestó con voz medida.
Pero que quede claro, no soy nadie para venderme y no seré un objeto en tu casa. Trabajo, pago mi parte, tomo mis decisiones. Si hay que firmar en el juzgado, firmamos. Si hay que marcar horarios, los marcamos. Pero no voy a callar. Caleb asintió. En sus ojos, tránsito breve de reconocimiento, había encontrado a alguien que no debía ser dirigido ni domado. La palabra que selló ese gesto no fue amor, sino trato. Era una alianza. En la iglesia del pueblo, con un oficial que hacía su trabajo sin efusiones, la ceremonia fue rápida. Firmas, intercambio de palabras que nadie prometía idealizar y un apretón de manos que se convirtió en sostén. A la salida, la señora Margaret, que vivía en la casa con el tejado rojo, les entregó una manta hecha a mano, cuadriculada con retazos de telas que olían a muchas memorias. «Para que no os falte calor», dijo. Elisa apretó la manta contra el torso y por primera vez en años dejó que una pequeña esperanza se deslizara. Los primeros días en el rancho fueron una lección de humildad y de orgullo. El trabajo llegaba en tareas cortas y obsesivas. Arreglar una valla, arrear ganado hasta el corral, aprender a espantar tormentas en los establos. Aprendió que las manos que antes habían sostenido tacones ahora debían aprender el peso de una pala, que el pan se hacía de otra forma cuando se había nacido sin horno. Se equivocó, se manchó, volvió a intentarlo. Caleb, paciente, la miraba con una mezcla de orgullo y sorpresa. No sabía exactamente cómo una mujer de ciudad se convertía en alguien que podía calzar los estribos al amanecer y domar a una yegua nerviosa. Su manera de enseñarla tenía la parsimonia de quien repite un gesto hasta hacerlo propio. Mostraba, corregía, dejaba que ella encontrara su ritmo. Algunas noches, después de la cena, se sentaban en el porche con un café que les quemaba los dedos y escuchaban el viento jugar entre los pinos. A veces hablaban de cosas cotidianas, los nombres de las yeguas, el estado del molino, el próximo mercado en el valle. Otras veces el silencio lo decía todo, los vacíos que no se llenaban con palabras. Elisa guardaba en un cajón la carta que había enviado meses antes. La leía por las noches, cuando la soledad se volvía demasiado insistente. Se sorprendió a sí misma riendo en la cocina, alegrándose de cortar las patatas en forma regular, de poder planear la cosecha. Había algo en el trabajo arduo que la sanaba, la sensación de que cada esfuerzo era una gota en la construcción de algo más grande que su miedo. Pero la frontera del rancho no estaba hecha solo de pinos y de labores compartidas. También existían las líneas que otros trazaban en la tierra con intereses menos inocentes. Marcus Hay había sido siempre una sombra al borde del mapa. Un hombre con tierras que se extendían hasta casi tocar la periferia del pueblo, con ganado que parecía multiplicarse sin frenarse y con una manera de mirar que dejaba a su paso una tensión plegada. Sus primeras insinuaciones llegaron en gestos. Un grupo de sus vaqueros que revisó el alambrado en horas de silencio. Un correo con palabras tibias que no dijeron más que «estaremos ojo». Para Elisa, que había salido de una vida donde los ojos compraban y las voces mandaban, el tono fue alarmante por familiar. La primera confrontación abierta ocurrió una tarde clara. El sol dibujaba la sombra de los postes como espadas en el terreno. Marcus, alto y con un barniz de arrogancia, se presentó delante del corral con la impunidad de quien cree que la palabra propiedad le da derechos morales sobre el cuerpo de los demás. Quiso probar límites, comenzó con preguntas sobre la procedencia del ganado, siguió con aseveraciones sobre accesos a agua y paso, y terminó con una frase que debía ser un aviso. Los de fuera tienen que aprender a respetar lo que no les pertenece. Caleb se plantó como un pedazo de tierra, firme y sencillo en su defensa. Sus respuestas fueron medidos, cada sílaba una piedra que sostenía la firmeza. Elisa observó sin ser la heroína que rescata. Observó con la quietud de quien aprende a medir la distancia hasta el primer disparo. Marcus se quedó con la sensación de que aquella casa no se amedrentaría sin costo. Satisfizo su rabia con indiferencia y se marchó montando su caballo como si la violencia fuese un idioma que él tradujo cada vez que lo necesitaba. Después de aquel encuentro, las noches se volvieron más largas. La tormenta que había traído la llegada del hombre del comienzo ya no era una mera metáfora. Cada nube que se juntaba en el horizonte parecía un recordatorio de que la paz era frágil.
Se rompieron alambres de la valla en 2 puntos diferentes, el rebaño apareció esa semana con marcas que no concordaban con accidentes, y una mañana, hallaron huellas de herraduras cerca del granero como si hubieran querido alegrarse con la sombra de la casa estando allí. En la madrugada, Marcus no había dejado firma, pero sus maneras eran bastante conocidas en la región. Entretanto, la comunidad miraba y actuaba con sus propios ritmos. Margaret, con su delantal siempre impoluto, organizó una reunión en la que los vecinos se sentaron como si fuese la última vez que compartirían mesa. La señora Chen trajo modales para curar y la palabra que tendería sostén con la paciencia que da la costumbre. El sheriff Morrison, un hombre que conocía el peso de su placa, habló de la ley con la claridad de quien cree en la justicia pero sabe de sus límites. «Podemos presentar quejas, traer testigos y documentar daños», dijo, pero no prometió milagros. Fue uno de esos instantes en que Elisa entendió que la justicia no caía como lluvia milagrosa. Se construía paso a paso, con papeles, firmas y la valentía de declararse frente a un hombre que tenía la costumbre de intimidar. Con el tiempo, Elisa dejó de ser la recién llegada que temía el ruido de la noche. Tomó el rifle, rígido y frío, como un instrumento que aprendió a respetar. No lo adoptó por el placer de la fuerza, sino por la lógica elemental de proteger aquello por lo que había decidido apostar. Caleb la instruyó con paciencia, espalda recta, respiración que no traicionara, mirada que buscara calma en el apretón del gatillo. La primera vez que sostuvo el arma, su reflejo en el metal le devolvió una imagen que no reconocía, una mujer capaz de sostener el mundo con concentración y sin temor descontrolado. Cada práctica fue un paso para devolver a sus manos la posibilidad de elegir. En esas semanas también hubo momentos de ternura sincera que hicieron temblar las defensas que ambos habían levantado. Una noche de helada, Caleb reparó una mecedora vieja para que Elisa pudiera sentarse con la manta que le regalaron. Le dejó la taza de café más caliente y, en silencio, le ofreció su bufanda. No hubo declaraciones grandilocuentes, solo gestos que decían, «No estás sola». Elisa, que había aprendido a confiar poco a poco, respondió con una receta de pan que aprendió de la señora Margaret. La intimidad entre ellos germinó en pequeños actos, en la honestidad de reconocer heridas, en la disposición a aceptar límites sin exigir explicaciones imposibles. Pero la llegada bajo la tormenta nunca dejó de resonar. Una noche, cuando el invierno todavía no se había resignado a partir, apareció de nuevo esa figura que ya nadie quería nombrar. Marcus Hay. Esta vez, su cabalgadura empapada era un anuncio de lo que seguía. No dio paso a diálogos certeros, su manera era la de un vendaval que busca quebrar lo que encuentra. Arrancó estacas del cerco con manos que parecían no pensar en consecuencias y dejó atónitos a los vecinos cuando, al día siguiente, varias cabezas de ganado desaparecieron sin vestigio. Fue como si él quisiera enseñar con fuerza que el rancho no era un refugio intocable. La tensión fue escalando de maneras pequeñas y contundentes. Un faro de luz que desaparecía en el corral, una cerca cortada en mitad de la noche, un cajón de herramientas con tornillos esparcidos por la tierra. Marcus quería algo más que posesión, quería imponer un dominio que hiciera dócil la voluntad de los demás, pero con cada agresión se fue generando algo que él no calculó: la solidaridad de quienes vivían cerca. Vecinos que antes intercambiaban tomates y harina empezaron a turnarse para vigilar la noche. La comunidad, que no se había formado como un frente político sino como una red de vidas comunes, comenzó a tensarse hacia un punto común: no permitir que un hombre dictara el ritmo de la vida de todos. En una de esas guardias nocturnas, cuando la luna apenas asomó entre nubes bajas, Elisa escuchó un ruido en el corral. Su corazón se agitó, no por el peligro inmediato, sino por la lógica aprendida a base de supervivencia. Si algo debía proteger, era su decisión de no dejarse reducir otra vez por el miedo. Con el rifle al hombro, avanzó en la oscuridad entre los animales. Fue entonces cuando un caballo conocido relinchó, y el perfil de una figura se dibujó brevemente contra el horizonte. Elisa apretó los dientes y con la voz que no cedía al pánico, llamó al hombre a identificarse. No recibió respuesta, a su llamada siguió un sonido de pasos, luego la lejanía de una risa que no buscaba ser entendida.
Elisa volvió al porche con las manos temblorosas de frío, pero no por menos miedo. Había aprendido que la firmeza no consiste en no temblar, sino en actuar a pesar del temblor. La tormenta que había abierto la historia volvió a hacerse presente, esta vez no solo en el cielo, sino en las conversaciones de la gente. Marcus no necesitó cabalgar bajo el agua la noche en que había llegado por primera vez. Su presencia había sido suficiente para que la comunidad sintiera que la calma era precaria, y cuando él regresó, lo hizo con la intención de recordarlo con acciones. Una protesta legal velada, hombres que se apostaron en los límites de la propiedad, cartas con amenazas disfrazadas de negociación. Cada vez que el nombre de Marcus aparecía en la lengua de la gente, se hacía más claro que la amenaza no era solo para uno o dos, sino para todos. Caleb, por su parte, sentía la obligación de protección con el peso de quien sabe que ha fallado alguna vez a su propia carne. Había perdido una hermana a causa de una tormenta que dejó a la familia quebrada cuando era joven, y eso lo había vuelto cauteloso y renuente a promesas firmes. Escuchó a Elisa cuando ella lo retó a no asumir por ella. «No me decidas la vida, Caleb, yo la decido», le dijo una tarde mientras apilaban leña. Él reculó, no con orgullo, sino con la sensación de que estaba aprendiendo a ser mejor compañero y a no sustituir su voz. A fuerza de mis cuentos, ambos fueron tejiendo una relación de igual a igual, ella con su decisión, él con su disposición a cambiar. El rancho, entonces, se transformó en un tablero donde se jugaban lógicas de poder, resistencia y comunidad. Lo que empezó como un refugio provisional para Elisa, se estaba convirtiendo en un lugar que exigía cuidado constante, no solamente de tierras y animales, sino de relaciones y justicia. La noche en que el vaquero llegó bajo la tormenta, ese primer relámpago que había adelantado la llegada de Marcus, dejó una marca invisible pero profunda. No porque el agua hubiera anegado la tierra, sino porque la presencia del hombre mostró que la paz se sostenía por hilos delicados que podían cortarse si nadie se ocupaba de reparar. Una tarde, cuando las heladas empezaban a hacerse sentir en las mañanas, vino al rancho una carta sin remitente. El sobre, desgastado por el viaje, contenía una línea seca y concisa. Hay demanda sobre esas tierras. Reclamo en curso. Nadie la firmaba, pero la tinta traía consigo la certeza de que Marcus intentaba ejercer su poder no solo con la fuerza del caballo, sino con pliegos legales y avisos en papel. Era su forma de decir, puedo habilitar otras vías para conseguir lo que quiero. El sheriff Morrison dejó claro, la vía legal se respetará, pero hace falta documentación y testigos. No se gana nada con coraje sin papeles, sentenció. La lluvia volvió aquella noche de una manera casi ritual. Todo el mundo cerró puertas y recordó antiguas historias, de vacas extraviadas, de cercas que se desdibujaban, como si sus relatos pudieran conjurar la tormenta a la inversa. Elisa, con la manta de Margaret sobre las piernas, miró a Caleb y dijo con serenidad contenida, «No voy a irme. Si me quieren fuera, tendrán que pelear por ello y no será fácil». Había en su voz una resolución que no pedía aprobación. Era una decisión tomada en su propio terreno. Esa misma noche, bajo el ulular del viento y con la lluvia convertida en cortina, un hombre montado divisó las luces del rancho desde la distancia y optó por dirigirse hacia allí. No buscó la conversación amable. Se quedó al borde del camino, contempló la estructura como quien valora un objeto que cree poder tomar, y desenvainó una amenaza que no llegó a palabras sino a actos. Dejó caer al suelo un objeto con marcas que nadie quiso examinar de cerca. Fue un gesto simbólico, un recordatorio de que él podía entrar en el terreno de los demás sin pedir permiso, y para la gente que vivía allí, la acción fue un llamado a la vigilia. Cuando por fin la figura se marchó hacia la penumbra, el efecto ya estaba hecho. El silencio del rancho se había vuelto tenso, como si alguien hubiera pasado una mano por el mantel de la casa y hubiese descubierto que había agrietaduras no vistas. Nadie durmió tranquilo aquella noche. Al otro lado de la montaña, los relámpagos continuaron como si quisieran certificar que la tormenta no había sido solo meteorológica, había sido un punto de inflexión.
Elisa se quedó despierta más tiempo que de costumbre, mirando la ventana empañada por el calor del cuarto. Recordó las manos que la habían sostenido en la estación, el rostro de la mujer que le ofreció pan en el tren, el anillo de metal de la madre de Caleb. Pensó en la decisión que había tomado al aceptar el trato. No fue un acto de resignación, sino de apuesta. Se tomó la frente con la palma de la mano, y por primera vez desde que dejó Filadelfia, permitió que una idea clara se enseñoreara de ella. La seguridad no vendría hecha, tendría que ganarse cada día, con trabajo, con papeles, con testigos, y con gente que estuviera dispuesta a andar a su lado. Por la mañana, el rancho amaneció con huellas frescas en la tierra. No todas pertenecían a los vaqueros ni a los animales. Había marcas que no supieron identificar del todo, y un trozo de valla que había sido cortado a propósito. Caleb se agachó, examinó la madera con los dedos. No profirió exaltaciones, sino una decisión fría que fue como una orden. Reunir pruebas, llamar al sheriff, hablar con los vecinos. Mientras les hablaba, Elisa sintió cómo sus manos encontraban, de nuevo, la otra cara del compromiso, la acción. Al mediodía, los vecinos empezaron a llegar. Margaret trajo la olla para compartir. La señora Chen ofreció hierbas para calmar a los animales, y un agricultor que vivía al otro lado de la colina puso su tractor a disposición para reparar la valla. El sheriff, cuando llegó, recogió testimonios y miró la valla con la profesionalidad de quien cree que la ley convoca actos concretos, fotos, firmas, declaraciones. Marcus no aparecería detenido por la mañana ni por la noche. Su estrategia se basaba en desgastar con gestos y pruebas falsas. Pero la presencia del sheriff y la movilización vecinal le quitó parte del encanto a su osadía. El proceso, explicó Morrison, sería largo y requeriría paciencia. Esa palabra, paciencia, resonó con la misma gravedad que antes había tenido la lluvia. Si querían proteger el rancho, tendrían que trabajar en ello todos los días. Esa tarde, mientras reparaban la valla, Caleb le dio a Elisa un cuaderno viejo con hojas ásperas que había encontrado en un cajón. «Para que pongas ahí lo que quieras recordar», dijo. Elisa lo sostuvo como si fuera un pequeño cofre. En la cubierta, con la caligrafía de la madre de Caleb, estaba garabateada una frase que le pareció una promesa. Donde se cosecha con manos, se planta un futuro. No era un final, era un mapa. Cuando la noche llegó, la tormenta volvió a gruñir en la distancia, pero esta vez la gente del rancho no miró como si esperara lo peor sin respuestas. Había reparaciones hechas, había vecinos que habían prometido turnos, había un sheriff que había recopilado pruebas y había 2 personas en una cama compartida que habían decidido enfrentarlo todo juntas. La llegada del vaquero bajo la tormenta había sido, en efecto, un golpe que desestabilizó la certeza de aquel lugar. Pero también encendió en la gente algo que Marcus no habría contado con facilidad, una determinación que agrupaba manos, firmas y el coraje de quien sabe que no es momento de ceder. Elisa cerró el cuaderno con cuidado. No era el final de nada, solo el principio de un libro que debía escribirse con paciencia y firmeza. Afuera, la lluvia cambió de ritmo y dejó un silencio húmedo que olía a tierra y a leña. Dentro, la lámpara proyectó sombras largas. Ella y Caleb se miraron, como 2 navegantes que habían llegado a un tramo de aguas oscuras, pero no a una deriva irrevocable. Había mucho por hacer. Y la noche siguiente prometía más ruidos, más pruebas. Nadie prometía que la seguridad volviera por sí sola, pero la decisión estaba tomada. Defenderían el rancho y en la forma en que se dijese, esa voluntad sería la que haría que poco a poco las cosas empezaran a dejar de ser tan frágiles. Si esta historia te está llamando y quieres seguir el camino de Elisa y Caleb, quédate conmigo, queda mucho por ver, y cada día en el rancho traerá nuevas pruebas y pequeñas victorias. Las semanas posteriores fueron de aprendizaje acelerado. Elisa, con el cuaderno lleno de notas sobre sombras y horarios, siguió anotando observaciones, horarios en los que la oscuridad se volvía cómplice, sonidos que antes no había sabido distinguir, patrones en los rodeos. Aprendió a prever el paso de la gente por la ladera, a reconocer la pisada de un caballo según el peso. Su vida cotidiana se volvió un mapa de previsiones.
El trabajo físico, arreglar cercas, apilar leña, ayudar en el ordeño, eso era solo la base. La parte más difícil y esencial era la de mirar y notar. Una tarde, mientras trabajaban en el corral, un mensajero llegó con un paquete atado en cuero. El sello no era de Marcus, sino de una finca al otro lado de la cordillera, con la firma de un viejo conocido de Caleb. Dentro encontraron una caja de madera con herramientas que el rancho había reclamado desde hace años y una carta breve, para ayudar a quien duerme en casa. Eran gestos de solidaridad que contrastaban con las tácticas de intimidación, recordatorios de que la frontera no era solo terreno para la violencia, sino también para la cooperación. En una asamblea en la que se hablaron de pasos a seguir, la decisión fue clara. No habría una respuesta violenta, pero sí medidas concretas. Les pediría al sheriff que documentase cada acto, se reunirían testigos, se haría turnos de vigilancia, se reforzarían las defensas del rancho. Nadie quería que la violencia escalase sin freno, pero tampoco permitirían el chantaje. Era la ecuación de la frontera, defender lo propio sin perder la humanidad. En medio de ese entramado de acciones, surgió algo que nadie había previsto del todo, una colaboración entre mujeres del pueblo. Se organizaron para coser mantas, para preparar paquetes de comida y para visitar al rancho con frecuencia. Se convirtió en un gesto cotidiano que fue mucho más que caridad. Era una manera de estar presente. Para Elisa, que había pasado las noches sin compañía emocionalmente disponible, la presencia de esas mujeres fue un bálsamo. Compartían recetas, historias de vidas difíciles, estrategias prácticas para la crianza de animales y el cuidado del huerto. En esa red, la soledad que había marcado su pasado se fue aflojando como un nudo mal apretado. Pero la historia no iba a permitir que la calma se instalara sin signos de conflicto. Marcus, hábil en la escalada y en la presión psicológica, impulsó un recurso legal que empezó a generar dudas entre algunos vecinos. Una supuesta reclamación de pasos de servidumbre que atravesaba parte de las tierras del rancho. La notificación, entregada por un corredor de tierra con una gabardina que olía a pólvora, no parecía mucho a simple vista. Pero la forma en que estaba redactada mostraba una estrategia: hacer que las cosas fueran lentas, costosas y emocionalmente desgastantes. Era su manera de intentar quebrar la resistencia sin aparecer como agresor directo. En la iglesia, en el porche y en la carnicería del pueblo, se habló de cómo contestar la demanda. «Reunid papeles, fotografías, testigos», dijo de nuevo el sheriff. «No es rápido, pero la ley puede ser un arma si la usamos bien». Elisa, por su parte, se inquietó. Había aprendido a levantar paredes por fuera. Ahora debía implicarse también en trazar mapas legales y declaraciones. Escribió en su cuaderno nombres de quienes podían testificar. Margaret, que había visto a los hombres de Marcus merodear. El hombre del molino que había escuchado ruidos en la noche. La señora Chen, que recordaba la marca de una herradura en la hierba. Fue otro aprendizaje. La justicia tiene formas administrativas y no toda lucha se gana a punta de fusil. En ese proceso, los lazos entre Elisa y Caleb se fueron mostrando en gestos pequeños. Ella lo sorprendió un mediodía con una sopa de cebada que había aprendido de Margaret, y él la recompensó arreglando la vieja cama del cuarto con una manta nueva. Ambos sabían que la vida en el rancho no sería una postal permanente de calma. Las noches en vela no desaparecerían y el miedo volvería, como visitante incómodo. Pero también sabían que la resistencia sería la forma en que reescribirían el lugar que ahora habitaban. Mientras la naturaleza hacía su trabajo, vientos, heladas y alguna tormenta que pasaba en la distancia, el conflicto se movía entre papeles y sombras. Un día, Elisa notó que alguien había dejado atado en la verja del pueblo un mensaje en tinta que decía: «A los que se inmiscuyen, cuidado». No había firma, solo la amenaza. Era un recordatorio contundente de que Marcus jugaba en varios planos, no solo con caballos y alambrados, sino con la coacción por medio del miedo. La comunidad se estremeció, pero también se endureció. La respuesta fue organizada y corporal. Más vigilia y una asamblea para llevar las pruebas al juzgado del condado. Conforme los días se volvían semanas, las noches de tormenta siguieron convertidas en metáforas y en realidades físico-viscerales.
La montaña parecía cuidar silencio, pero también juzgaba con su sola presencia. Para Elisa, cada relámpago era un latido que le recordaba por qué había huido de su ciudad. No permitir que nada ni nadie le impusiera la voz ni el destino. Para Caleb era una cuestión de proteger aquello que había elegido cultivar con manos ásperas y corazón dispuesto. Y para Marcus, la tormenta fue siempre la oportunidad de moverse con audacia. No obstante, incluso en medio de la escalada, hubo momentos de calma y belleza pura. Una mañana en que la primera nieve cubrió el valle como una gimnasia de luz, los niños del pueblo corretearon por el camino con bufandas hechas a mano. La sensación de que la vida seguía su curso, con risas y trabajos, fue el recordatorio más bello de que lo que estaban defendiendo no era solo una propiedad, sino la posibilidad de continuar. La lucha, entonces, no era simplemente contra un hombre, era por el derecho a seguir cocinando, a seguir amando, a seguir tejiendo mantas con retazos de historias. Aunque la tormenta y la llegada del vaquero habían marcado el inicio del conflicto, la historia no se resolvía en un único gesto. Marcus seguía siendo una figura que podía aparecer y desaparecer como un mal tiempo. Y la comunidad tendría que aprender que la defensa de su hogar era un oficio cotidiano, que pasaba por papeles, por voces en la corte y por manos en la valla. Una madrugada, cuando el frío mordía las ventanas y la lámpara chisporroteaba, Elisa se despertó con la sensación de que algo había cambiado en el aire. No era únicamente el viento, había una tensión nueva, como si una cuerda se hubiera tensado demasiado. Afuera se escucharon pasos sobre la nieve, y por un instante creyó que todo volvería a la normalidad con un simple gesto: encender la luz, asomarse, exigir que se viera quién era. Pero la vida allí, en la frontera, no se arreglaba con ese tipo de demandas. Era un trabajo paciente y duro, con papeles y testigos y noches compartidas. Aún así, Elisa se puso las botas, tomó su rifle y salió al umbral. Lo que vio la dejó en silencio: unas marcas en la nieve que no eran de animales, un par de huellas profundas que se internaban hacia el corral y un objeto tirado a un lado, un recado en tinta que parecía más una advertencia que una comunicación. Al mirarlo, le pareció ver cómo la sombra de la primera noche de lluvia se hacía tangible. No bastaría con callar ni con esconderse. Alguien estaba decidido a romper su tranquilidad y el rancho debía responder, no con instinto, sino con la claridad que da la ley y la comunidad. Elisa volvió a la casa con la manta ceñida a los hombros. La casa olía a pan recalentado. Abigail Margaret puso una taza en sus manos y le dijo, con la voz que contienen las mujeres que han visto guerras y tempestades: haremos lo que haga falta, Elisa. No estás sola. Fue una frase sencilla, pesada de verdad. Al amanecer, en la plaza, la gente se agrupó. Se habló de testigos, de turnos, de ir al juzgado, de cómo presentar la documentación. El sheriff apuntó nombres y fechas en su libreta como quien arma un rompecabezas. Marcus, a la distancia, quizá sonrió con suficiencia, quizá no. Lo cierto es que su llegada bajo la tormenta había desencadenado una cadena de eventos que no terminarían en sequedad. Abriría procesos, heriría la costura de vidas y, sobre todo, forzaría a una mujer que había cruzado el país a poner nombre a su coraje. En ese punto, la historia se encuentra en una bifurcación. De un lado, la fragilidad de un rancho que precisa defensa. Del otro, la determinación colectiva que empieza a tomar forma. El conflicto se ha vuelto tangible, ya no es solo una amenaza en la sombra, sino una disputa con pasos concretos. Las decisiones que tomen los protagonistas en las próximas jornadas determinarán si la tormenta fue solo un mal pasajero o el inicio de una prueba que los definirá. Elisa volvió a su cuaderno y escribió una sola línea: no me robarán la vida otra vez. Cerró la tapa con firmeza. Afuera, la lluvia regresó, fina primero, como si quisiera recordar que la naturaleza tenía su ritmo y que ellos tendrían que aprender a vivir con ello. Dentro, la casa se llenó de voces, de planes y de manos que, una tras otra, preparaban las próximas jornadas. La noche que el vaquero llegó bajo la tormenta había dejado una herida, pero también había encendido una respuesta. Nada volvía a ser exactamente igual en el rancho, y si la seguridad había sido arrebatada por la brusquedad de un jinete, la lucha por recuperarla estaba apenas comenzando.
Elisa cerró el cuaderno con la misma decisión con que había cerrado tantas puertas en su vida. La frase que había escrito quedaba suspendida en la tinta: no me robarán la vida otra vez. Al levantar la vista, vio a Caleb en la penumbra, su silueta recortada contra la lámpara. Él había oído la declaración y la aceptó sin adornos. Había trabajo por delante, horas de papeleo, testigos que localizar y noches de guardia. Pero, sobre todo, había una voluntad que ya no se quebraba con facilidad, la de quienes saben que la supervivencia exige acción sostenida. El invierno se dio despacio. Con la llegada de la primavera, la nieve se derritió en arroyos rápidos que arrastraban hojas marchitas y promesas de barro. Las jornadas eran aún frías al amanecer, pero al mediodía, el sol podía ser implacable y la tierra mostró su capacidad de recomponerse. El rancho se animó con visitantes, gente que traía madera, vecinos que ofrecían trabajo o que simplemente venían a dejar provisiones. Había un movimiento de solidaridad que iba más allá de las mantas y las sopas. Consistía en personas que se presentaban ante el sheriff, que explicaban lo que habían visto y que ponían su nombre bajo juramento. La lucha por el derecho a no ser condenado por el miedo se traducía ahora en firmas y declaraciones, en fotos de cercos rotos y en la reconstrucción de partes del terreno que habían sido saboteadas. El sheriff Morrison, pragmático y de pocas palabras, trabajó con paciencia. No prometió resultados inmediatos, pero empezó a trazar un expediente serio. Testimonios, fechas, patrones. Marcus Hay había intentado siempre maniobrar en los límites de la ley. Su táctica ahora pasaba por erosionar el ánimo de los demás, convertir la resistencia en un desgaste económico y emocional. Morrison, sin embargo, respondió con la otra cara de la frontera: profesionales que sabían documentar, vecinos que asumían responsabilidades y la firme intención de ir paso a paso. A petición suya, se consignaron las pérdidas y se cotejaron las marcas en la tierra. Las fotos se tomaron con cuidado, los relatos se cruzaron, los nombres aparecieron con la solidez que da el trabajo conjunto. Mientras tanto, la barriga de Elisa seguía creciendo. El embarazo, que en los primeros meses había llegado con una mezcla de sorpresa y silencio, se convirtió en una compañía constante. Cada movimiento del feto le recordaba la responsabilidad de una vida que no había pedido, pero que había decidido recibir. A veces, por la noche, la sentía como una presencia que le hablaba de esperanzas. Otras veces, la locura de la ciudad volvía en pequeños destellos, la memoria de órdenes ilegítimas y de voces que compraban. Pero esos destellos pierden poder cuando las manos están ocupadas en ordeñar, en atar estacas o en anudar cuerdas. Ella siguió trabajando, no con la misma intensidad que antes, pero con una constancia que le valía tanto para el cuerpo como para el espíritu. Caleb, por su parte, se mostraba atento y a veces torpemente protector. Había días en que su mirada recorría la casa con un cansancio que era más miedo que fatiga. La muerte de su hermana, un recuerdo que apenas dejaba cicatriz fresca en su alma, seguía siendo para él un recordatorio de fragilidad. No habló mucho de ello porque había aprendido que la protección no se define solo por palabras, se mide en pequeñas acciones. Avisar a Margaret cuando Elisa se queda despierta, cerrar la escuela de herramientas en el granero, pasar la noche de vez en cuando en la sala, por si la labor de la noche se complicaba. Elisa aceptaba el cuidado sin dejar que lo convirtieran en sustituto de su capacidad. Lo recibía como quien recibe agua cuando la sed es real, pero manteniendo sus caminos. Los días fueron dibujando una calma tensa. Hubo semanas en que las cosas parecían olvidadas. Marcus no había atacado en serio y la vida funcionó con tornillos y paciencia. Otras semanas, sin embargo, traían sobresaltos. Trozos de alambrada cortados en la madrugada, una puerta forzada en el granero, la aparición de un papel anónimo clavado en la puerta principal que decía, sin delicadezas, no os perdéis nada si os vais. Cada acto era una línea en el expediente, y cada línea exigía una respuesta que combinara firmeza legal y vigilancia comunitaria. Una tarde, sin aviso, llegó al rancho un joven que procedía de una venta de ganado en el condado vecino. Se presentó con paso inseguro y una carta enrollada en la mano. «Trabajo para el juzgado», dijo, y dejó la documentación en la mesa de la cocina. Eran papeles que confirmaban lo que muchos veían venir.
una demanda por servidumbre de paso, acompañada de fotografías supuestamente históricas. Marcus quería invadir no solo con gestos de fuerza, sino con procedimientos que drenasen tiempo y recursos. La lectura de esos documentos puso rostro al viejo plan: erosionar por la vía administrativa lo que no podían ganar por la violencia inmediata. En la reunión que el sheriff convocó en la iglesia del pueblo, la comunidad se repartió tareas de nuevo. Se acordó elevar objeciones técnicas, buscar testigos, comparar títulos y reclamar la opinión de un agrimensor. La economía del tiempo y la presión fue el arma que eligieron para responder al desgaste. Nadie pretendió que fuera fácil. La ley consume tiempo y dinero, pero también puede ser un marco que ponga límites a violentos que actúan con la sensación de impunidad. Margaret y la señora Chen organizaron una lista de nombres para declarar. Un hombre del molino se comprometió a firmar una declaración por los ruidos nocturnos que había escuchado. Un par de pastores del valle aceptaron testificar sobre movimientos de ganado en la linde. Elisa, desde su lugar, fue reuniendo papeles que pudieron servir. El cuaderno que Caleb le había dado se llenó de anotaciones sobre fechas, de pequeños garabatos de huellas y de la descripción de hombres que habían pasado por la ladera. Su escritura, tosca y precisa, se transformó en una evidencia de que la resistencia no era improvisada sino pensada. La idea de presentarse en la corte con voz propia la fortalecía. No quería delegar su vida a manos ajenas. Quería ser quien contara su historia. A medida que avanzaba el segundo trimestre, la expectativa se volvió una sombra amable. La comunidad teje, como se dijo, y esa red se convirtió en apoyo constante. Las mujeres llevaron comidas preparadas y cubrieron jornadas de trabajo para que Elisa pudiera descansar. Hubo tardes en que el porche del rancho se llenó de charlas donde se intercambiaron secretos de cocina y consejos para el cuidado de los recién nacidos. Esas conversaciones aparentemente banales fueron para Elisa lecciones de pertenencia, nombres, recetas y el sonido de otras voces que decían, en la práctica, aquí estamos. Mas Marcus no estaba vencido por la paciencia. A mediados de la primavera, su táctica cambió. Empezó a usar la provocación más directa. Empleó a hombres para pastorear el ganado a través de zonas que dejaban marcas sobre los prados. Dejó herramientas en lugares palmarios y se permitió una salida que, en otro tiempo, habría resultado impensable. Acusó públicamente a Caleb de alterar el límite entre propiedades, sugiriendo que aquel que venía de fuera no respetaba el derecho de los antiguos poseedores. El rumor corrió como pólvora. Algunos vecinos, presionados por negocios o por miedo, dudaron. El sheriff tomó nota de esa fractura. El campo de batalla no era solo el terreno, sino la palabra pública. Para revertir eso, se necesitaban pruebas claras, fotografías, testigos y la ausencia de maniobras falsas. La mujer del molino recordó haber visto, en noche cerrada, a hombres con linternas que parecían preparar rastros. Margaret ofreció testificar sobre el comportamiento de Marcus. Su declaración, firme y conmovedora, fue una de las que más pesó en la convicción de que se estaba ante una farsante estrategia de desgaste. Mientras tanto, las últimas semanas de embarazo comenzaron a poner nerviosa a Elisa. El cuerpo le hablaba con insistencia, tirones, dolores ligeros y la respiración que cambiaba. Cuando ocurrió la primera ruptura de aguas, no fue con la teatralidad de las películas. Fue con la pequeña traición de un líquido que humedeció la sábana. Lo sintió en la cocina, mientras pelaba patatas para una sopa que Margaret había mandado. Hubo un silencio felino en su mente. Ahora, respiró, se mandó un mensaje a Caleb que él recibió mientras estaba con el herrero y contó las horas con una precisión que no admitía improvisaciones. Caleb llegó en un caballo que parecía incansable esa tarde. Sus manos, hábiles con martillos pero temblorosas con la prisa, ayudaron a preparar una cama en la sala. Se llamó a Margaret y a la señora Chen, que llegaron con saquitos de hierbas y la experiencia de años. El médico del pueblo estaba en el pueblo a 2 horas de camino. Morrison, que a menudo prefería la discreción, apareció también. No como público interventor, sino para asegurar que la casa tendría presencia legal mientras la situación se desarrollaba.
No dejaba de ser extraño que en medio del conflicto con Marcus, la naturaleza reclamara su derecho, la vida avanzaba, imperturbable, con o sin el permiso de los hombres. La madrugada en que las contracciones se hicieron más intensas fue una de esas tormentas interiores que coinciden con borrascas reales. El viento, que venía de la ladera, traía una humedad tensa que presagiaba lluvia. La noche se cerró, cargada de truenos distantes. Nadie, en su sano juicio, hubiera pronosticado que Marcus aprovecharía para un acto de mayor virulencia, y sin embargo, la lógica perversa de la escalada le dictó que la fragilidad del rancho era su momento. Mientras la casa se llenaba de personas que lavaban paños y preparaban mantas, se escucharon a lo lejos golpes en la valla. El ruido fue incremental, primero un rasguño, luego el tiro de una soga, después la certeza de que alguien empujaba con fuerza. Elisa, apoyada en la mesa, con la respiración tomada por dolores que eran parte físico, parte voluntad, pidió a Caleb que viera qué ocurría. Él miró por la ventana y su rostro se volvió de una palidez que no conocía. Las siluetas contra la lluvia mostraban la figura de hombres que actuaban con claridad. Se aventuraban en el terreno, desdibujando límites, tal como lo habían hecho antes, pero con una osadía mayor. Uno de ellos llevaba una linterna. Al otro le reconoció por la postura. Un hombre que había trabajado alguna vez para Marcus. «No salgas», susurró Margaret, con la voz recia de quien no tiene tiempo para el miedo innecesario. «Llama al sheriff. No te muevas». Caleb, sin embargo, negó con un gesto. No había que dar la impresión de que el miedo dictaba su casa. Tomó el rifle que Elisa había aprendido a sostener y salió al porche. La lluvia pegaba en su espalda como si quisiera empujarlo de regreso. La voz que gritó su nombre fue la de otra figura en la oscuridad, Marcus, o quizá uno de sus mensajeros, que habló con suficiente eco para que se oyeran las palabras en la casa. «Baja el arma, Rowan. Esta no es vuestra guerra para jugar». Caleb respondió con calma forjada por noches de vigilia. Dijo que aquella era su casa, que se mantendría firme y que el sheriff sabía dónde estaban. Por debajo de su voz, sin embargo, se filtraba el miedo. Elisa estaba a punto de dar a luz y no necesitaba que la confrontación se escalase más. Marcus, que buscaba provocar, vio en la situación una oportunidad para humillar públicamente. Dio un paso adelante y empujó una de las estacas del cercado, que crujió con un sonido de madera cansada. En la casa, alguien encendió una lámpara con manos apuradas. La luz se filtró entre las tablas y por un instante, las figuras en la noche quedaron expuestas enmarcadas por la lluvia. Elisa, al escuchar los ruidos, sintió que el clímax de la vida y la amenaza se cruzaban en una forma que le parecería inverosímil si tuviera que contarlo. La posibilidad de que el acto de parir se viera entorpecido por la ambición de un hombre que no respetaba límites. Pero su primera reacción no fue a la violencia, fue a la calma. Necesitaba que su respiración se mantuviera medida, que su puño apretara la mano de Margaret y que cada contracción fuera enfrentada como una oleada que habría de superarse. Allí, en medio del ruido, su agencia se manifestó de 1000 formas pequeñas y contundentes. Indicó a Caleb que buscara el número del sheriff. Pidió que cerraran la puerta tras ella. Pidió que se reunieran testigos de la agresión que se escuchaba. No le tembló la voz cuando dijo lo que había que hacer. Hizo lo que debía hacerse, aun en la fatiga. La lluvia arreciaba, y con ella la violencia de la velada. Uno de los hombres de Marcus intentó forzar el candado del granero para entrar y sacar herramientas. Otro intentó cortar la corriente de luz que alimentaba la casa. Fueron actos a la vez mecánicos y simbólicos. Quitar lo que daba seguridad. Fue entonces cuando se oyó el choque de cascos en la llegada. El sheriff había sido avisado por un vecino que creyó que la situación había pasado el límite. Morrison irrumpió con firmeza y organizó una presencia. No había esmero en su voz, solo orden. Sus palabras cortaron la noche. Al suelo, manos donde pueda verlas. No era un convite, era una ley que venía a recordar que la violencia, por más costosa que fuera su estrategia, podía ser contenida por el proceso. Marcus, que hasta ese momento había apostado a la sombra, decidió actuar con soberbia. Cruzó la distancia, desafiante, pensando que el ruido de la lluvia le serviría para justificar la osadía. Fue detenido por un ayudante del sheriff, que procedió con orden.
No hubo golpe final ni escena teatral, sino la constatación de que la ley podía intervenir cuando había acciones visibles y testigos dispuestos a declarar. La presencia del sheriff no borró la tensión, pero la redirigió hacia canales que el rancho necesitaba abrir: arresto, declaración, registro. Entre la lluvia y el relámpago, los hombres que habían actuado como brazo ejecutor se toparon con la consecuencia de su acción. Mientras la escena se desarrollaba en el exterior, dentro de la casa la labor del parto siguió su curso. Margaret y la señora Chen tomaron el mando con una profesionalidad que no necesitaba gran discurso. Pusieron paños calientes, cuidaron la respiración de Elisa y guiaron sus empujes. No hubo dramatismo sensacionalista. Hubo trabajo concentrado y una humanidad traducida en acciones concretas. La noche era un entramado de voces y pasos. A la distancia, los trámites de la detención. Cerca, el rumor del agua que escurre. En la cama, el esfuerzo de una mujer por traer a la vida a su hija. En algún momento, cuando la lluvia pegaba con fuerza en los cristales, se oyó un grito potente y limpio. Fue el llanto de la recién nacida. El mundo pareció detenerse por un instante, la evidencia de que la vida desafiaba todo intento de aniquilación. Caleb, que había estado fuera y que había sentido el terror de que la noche se convirtiera en tragedia, dejó caer la cabeza contra la pared y soltó una respiración que parecía salirle de los huesos. Elisa, exhausta y radiante, contuvo a la niña contra su pecho. Era pequeña, con los dedos arrugados y la respiración corta, pero entera. Margaret la secó con cuidado y la puso sobre la espalda de su madre. «Se llamará Sara», murmuró Margaret, con la afectuosa gravedad de quien da nombre a algo que cambiará destinos. Las palabras cayeron como una bendición. Sara, la hija que nacía en la tormenta de violencia, la que encarnaba la continuidad. En el transcurso de la noche, Marcus fue conducido a la cárcel del condado. No hubo ajuste de cuentas popular. La comunidad actuó en los límites de la ley y permitió que las autoridades hicieran su trabajo. Las pruebas recogidas esa misma madrugada, fotografías de las huellas, declaraciones de vecinos, los rastros que habían dejado los cortes en las cercas, fueron el núcleo de la acusación. El sheriff Morrison documentó lo sucedido con el rigor que exigía la circunstancia. No se trataba de una venganza privada, sino de un procedimiento que debía sostenerse en el tiempo. Marcus fue imputado por intimidación, daños y por ordenar acciones que constituían una violación clara a la propiedad ajena. El proceso no resolvía todas las heridas, pero colocaba las piezas del derecho en su lugar. Los días posteriores al parto se llenaron de una extraña calma y de un cansancio profundo. Elisa se movía con la precisión de quien aprende a descubrir el ritmo de un recién nacido, la manera de colocarlo para que se calmara, los márgenes de la fatiga que no puede ignorar. Caleb dedicó cada hora de vigilia a cuidar de ambas, con una ternura que no necesitaba palabras grandiosas. La comunidad siguió ocupándose. Llegaron remesas de ropa para la niña. Un cofre pequeño tallado por un vecino carpintero, repleto de pañales y notas. Margaret, siempre con su mirada de madre colectiva, dejó junto a la cuna una manta con los retazos de tela que habían dado tantas historias. Allí había trozos de la prenda de una boda, el resto de un delantal, un trozo de la manta que Elisa había traído de Filadelfia y que ahora parecía contar su propio viaje. El proceso legal continuó con su lentitud necesaria. Hubo audiencias, declaraciones formales y, a veces, días en que la sensación de estar en un juicio por la propia vida se volvía casi insoportable. Marcus, por su parte, no se mostró dócil. Sus abogados intentaron convertir la cuestión en un debate técnico sobre límites de propiedad, minimizando la verticalidad de sus acciones. El rancho presentó fotografías, testimonios y la lista de daños materiales. Vecinos que inicialmente habían dudado, rompieron su silencio con el peso de lo que habían visto. Luces en la madrugada, gentes extrañas que merodeaban, herramientas que desaparecían. El juez, en vistas de la contundencia de la evidencia, dictó medidas cautelares, restricción de acercamiento al rancho y comparecencias periódicas. Marcus quedó detenido por unas semanas mientras se investigaban más pruebas y se decidía una condena que, aunque no borraría el daño, marcaría una consecuencia legal.
Nada de aquello fue un final. La cárcel no borró el rastro que su miedo había dejado. Algunas noches, el silencio volvía a tensarse. Elisa a veces despertaba con el latido acelerado del recuerdo, pero la diferencia era notable. Ya no era la sensación de estar a merced de algo incontrolable. Había papeles, nombres y la certeza de que la comunidad y la ley habían trabajado en conjunto. Esa combinación hizo que la vida volviera a moverse con otro pulso. El tiempo, que es el gran moderador de las heridas, empezó a colocar sus piezas. Sara creció con la presencia de múltiples manos, la de su madre, la de Caleb, la de Margaret y la de la señora Chen. Las mantas continuaron multiplicándose. El cofre pequeño con sus iniciales encontró un lugar bajo la cama, donde se guardaron cartas, una nota de la madre de Caleb y una fotografía de la estación donde Elisa había subido al tren. La imagen funcionaba como una bisagra, mostraba de dónde había venido y qué había decidido construir. Caleb y Elisa, en sus charlas nocturnas, siguieron forjando una relación basada en la elección diaria. No hablaron de destino ni de romance ideal, hablaron de harina y de pagos, de la lista de los que habían prometido testificar, de qué semillas plantar en la próxima temporada. Hubo tiempos en que la intimidad se manifestaba en el gesto de dejar el café caliente en la mesa de la cocina, otros en los que se consolaba la noche con la simple compañía de un silencio que no exigía explicaciones. La confianza no llegó repentina, fue una construcción hecha de repetición y de pequeñas pruebas superadas. La comunidad, que había sido el sustento de la defensa, también obtuvo su propia recompensa, el reforzamiento de lazos. Vecinos que antes solo intercambiaban productos, ahora compartían tareas. Mercados y festividades adquirieron un tono más profundo. Se celebraba la continuidad, se reconocía el valor de la presencia. En la iglesia, una misa de acción de gracias reunió a la gente con una sencillez que no pretendía convertir la historia en una fábula. Simplemente se hizo la pausa para reconocer que habían ganado algo que valía la pena salvar. Con el tiempo, el caso contra Marcus avanzó. La evidencia acumulada se presentó con rigor. Fotografías, nombres, fechas, declaraciones, la captura de los hombres que actuaron con sus órdenes. El juez pronunció una sentencia que no borró la experiencia pero estableció consecuencias. Marcus sería sancionado, sometido a medidas restrictivas y obligado a reparar parte de los daños materiales con asistencia al condado. No fue una victoria total, pero sí dio una dimensión pública a lo que la comunidad había vivido. La impunidad no podía ser un recurso para quienes buscaban dominar con la violencia y el miedo. La resolución legal, aun cuando ofreció un alivio, no transformó la vida del rancho en una postal sin complicaciones. Había trabajo por delante, reparar los cercos, restablecer las cuentas y seguir con la crianza de Sara. Las noches de guardia siguieron siendo necesarias durante algún tiempo, pero en ellas ya no había el terror súbito de antes. Habían sido moduladas por la evidencia de que la ley y la solidaridad podían contrarrestar la agresión. Los meses se sucedieron. Sara aprendió a agarrar los dedos con fuerza. Descubrió el gusto por las manos de su madre y por las canciones que cantaba Margaret. Las primeras risas empezaron a colorear la cocina. Elisa volvió, poco a poco, a realizar tareas más largas. Enseñó a un par de muchachos del pueblo a separar semillas, a cerrar una puerta con llave de manera firme. Caleb la miraba con una mezcla de orgullo y alivio. A medida que la niña fue creciendo, la montaña dejaba de ser una presencia amenazante para ser también el paisaje seguro donde se forjaban las rutinas. El tiempo dejó, además, un lugar para la memoria. Elisa guardaba en el cuaderno de tapas rugosas no solo las anotaciones sobre testigos y fechas, sino fragmentos de la vida cotidiana. Recetas, pequeñas historias, un recado que un día le dejó un desconocido en el mercado que decía: «Vuestra decisión cambia la geografía». Había una mezcla de lo personal y lo colectivo en esas páginas que con los años se convertirían en un legado. El cofre tallado con las iniciales de la niña se llenó con cartas, con un pañuelo de la señora Chen, con una entrada del tren en la que Elisa había pegado un fragmento del billete que la había llevado lejos. En la cocina, un día,
Elisa tomó el cuaderno y lo abrió. Al pasar páginas encontró la nota que había escrito la noche en que juró no dejarse robar la vida. Sonrió, no por la ausencia de dolor, sino por la constancia de su palabra. Miró a Caleb, que estaba afuera, revisando la bomba del agua, y pensó en la medida de la valentía, no como acto heroico de una noche, sino como una sucesión de pequeñas decisiones que se sostenían en el tiempo. Sara, que ya gateaba por el suelo, tiró la punta de una tela y la cogió con un gesto de recién descubierta intención. Los vecinos, que habían sido la columna vertebral de la defensa frente a Marcus, siguieron en la vida cotidiana. Margaret continuó con su delantal blanco y su paciencia de honda raíz. La señora Chen multiplicó recetas y hierbas. El molinero seguía aportando su experiencia. Habían reforzado algo que no se mide en juicios ni en sentencias, la red humana que convierte los peligros en acciones compartidas. No prometieron final perfecto, no hicieron de la justicia un sinónimo de felicidad sin más, pero sí reconocieron que la vida podía seguir, de un modo más fiel a quienes deciden no ceder su voz. Al cumplirse un año desde la llegada de la tormenta que había traído al vaquero, la comunidad celebró un pequeño encuentro en la pradera. Hubo pan, hubo música y algunos bailes torpes. Sara, con un gorrito de lana, dormía en un rincón sostenida por la manta que Margaret le había tejido. En la ceremonia, Caleb entregó a Elisa un pequeño cofre nuevo. Dentro, una carta que había escrito, en la que contaba su propio miedo y su aprendizaje. Elisa, por su parte, colocó en el cofre el cuaderno en el que había ido escribiendo su historia, con mapas y nombres, con notas de la justicia y con recortes de vida. Al cerrarlo, sintió que no era un símbolo de final, sino un testimonio de continuidad. No todo estaba resuelto. Marcus aún tenía recursos legales pendientes y una parte de la comunidad mantenía distancias por prudencia o por interés. Pero el rancho había exhibido una realidad que marcaba el sentido de la victoria. La seguridad ya no era la ausencia de riesgo, sino la existencia de mecanismos y de un entramado humano dispuesto a sostenerse. La tormenta que había traído al vaquero, aquel primer relámpago, había iniciado una secuencia que obligó a la gente a elegir y a actuar. Ese relámpago había cambiado las expectativas del rancho frente a una violencia organizada, la resistencia colectiva y la ley habían demostrado ser vías de defensa. Elisa, ventanas abiertas y cuaderno en la mesa, miró la montaña al atardecer. La cumbre, recortada en tonos violetas, le parecía menos inalcanzable. Las tormentas seguirían viniendo, meteorológicas y humanas, pero ahora había alguien que sabía cómo leer el viento. Tomó a Sara en brazos, la acercó a la ventana y le habló en voz baja. No dijo grandes promesas, solo un relato de cosas que ya había aprendido, que la vida exige trabajo, que la justicia se construye con papeles y con testimonios, que la comunidad es un tejido que puede sostener. Sara, abrumada por el calor de la tarde y la voz de su madre, cerró los ojos y se dejó llevar. La noche terminó con una quietud que no era la de antes. No era la calma de la indiferencia, sino la de quien ha trabajado para recuperar un territorio. En el porche, Caleb encendió una lámpara, y la luz brilló sobre la manta hecha de retazos, sobre el cofre y sobre la pequeña cuna. Afuera, en la cima, la silueta de la ladera parecía más contemplativa que acusadora. La tormenta no había sido un juicio que dictara para siempre, había sido una prueba que mostró la medida de la voluntad de quienes la vivieron. Cuando la oscuridad se hizo completa y la casa respiraba un sueño pesado, Elisa anotó una línea en el cuaderno. Defender no es odiar, es afirmar vida. Cerró la tapa con la sensación de quien escribe una página de un libro que aún tiene muchas hojas en blanco. No prometió finales eternos. Prometió trabajo continuo, la misma atención que se da a las plantas en primavera, la misma paciencia que requiere reparar una valla. Esa promesa diaria, más que una receta mágica, era la actitud que sostendría el rancho con o sin relámpagos. La noche que el vaquero llegó bajo la tormenta había sido verdaderamente el punto de inflexión. No porque la lluvia fuera más fuerte, ni porque el jinete tuviera un poder sobrenatural, sino porque ese evento obligó a una mujer a nombrarse y a una comunidad a reunirse.
Marcus había intentado convertir la intimidad en miedo. La respuesta fue convertir el miedo en acción pública y en derecho documentado. Nada en el rancho volvió a ser exactamente como antes. Las manos trabajaban con la huella de lo vivido y los cuerpos se movían con la memoria de la vigilancia. Pero en esa nueva manera de estar hubo algo esencial. La seguridad ya no era una promesa exenta de trabajo, sino una construcción continua en la que la maternidad, la justicia y la comunidad se entrelazaban. Si esta historia te ha tocado, comparte en los comentarios qué momento te movió más y con quién te gustaría que la ley y la comunidad actúen cuando los derechos se ven amenazados. Comparte esta historia si crees en la fuerza de las decisiones que transforman vidas.